Listo. Buenas noches, entonces vamos a dar inicio a la clase. Yo creo que ya han entrado casi la mayoría de los compañeros. Normalmente entran 30 personas, tenemos 22, pero ya son las 7 y 8 minutos. Entonces a medida pues que vayan llegando y que yo pueda sacar el momentico para permitirles la entrada, yo lo haré, pero pues por ahora vamos a iniciar la clase. ¿Listo? Nosotros habíamos quedado con el tema del foro. Entonces vamos a arrancar en esa parte. Voy a retomar como la parte de la definición para que empecemos otra vez como a retomar el tema que estábamos trabajando la semana pasada. Si alguno no me escucha o algo, me dice por favor. Voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si pueden ver las diapositivas. Bueno, muchas gracias. Deben un segundito. Sí, ya estamos aquí en la clase. Antes estaba dando una esperita para que ingresaran. Entonces, pues ya ingresaron más o menos 24 estudiantes. Sí, claro, Gloria, dime. Sí, ya hemos tenido dos clases. Esta sería la tercera y creo que nos quedaría la del próximo domingo. Pero si tú necesitas, pues, adelantarte y tener en cuenta los temas ya vistos, yo creo que podrías pedir los videos de las dos clases anteriores. Tendrías que hablar con alguno de los directivos para que te permita verlo o te lo comparta. Yo creería pues que tienen diferente módulo, ¿no? Porque para mí me toca manejar ese, a mí me enviaron el módulo para poder trabajar con ustedes, pero sí lo ideal sería que ustedes hablaran con los encargados de la parte administrativa porque ellos ya les dirían si es lo mismo. Pero si a ti te dijeron que te conectaras aquí es porque este es el módulo que te pertenece. Claro, pues lo ideal sí sería que te dieran la información y te pudieran dar pues forma de entrar a ver el video. ¿Listo? Como para que retomes los temas y puedas trabajar los módulos. No, no, solo damos el recorrido de los temas y ya los módulos es con las personas que les hicieron llegar como tal el módulo. Bueno, Gloria. Entonces voy a dar inicio ya al tema. Estábamos a 8 días en la parte del foro. Entonces, recuerden que lo que estamos hablando son las formas de comunicación oral. Tenemos el panel, debate y estamos en el foro. Ya vimos panel y debate a 8 días, ¿cierto? Trabajamos varias cosas, las funciones del lenguaje, que fue la tarea, perdón, la consulta que había dejado, y que yo aclaré aquí la información, y ahí fue donde iniciamos como tal toda esta parte de la función del lenguaje y todo lo que es las formas de comunicación oral. Ahorita estamos en foro, entonces me voy a ir para foro, alcanzamos a leer la definición y a explicar, pero voy a retomar desde aquí. Dice que es una técnica de comunicación oral. ¿Listo? El foro como tal es manejado de manera oral, ¿no?
Van a haber momentos escritos, pues en algunos donde hay secretario y toma apuntes de todo el desarrollo del foro para que quede un precedente de lo que se realizó. ¿Listo? Siempre cuando hay foros, seminarios, pues queda como algo escrito donde podemos retomar la información que se habló o se discutió en cada una de las reuniones. Entonces, es una técnica de comunicación como tal, oral, que se da en un lugar físico o virtual. O sea, un foro se puede realizar de manera presencial o física, ¿cierto? En un sitio, en una reunión como tal, y se puede dar en una reunión virtual. Por ejemplo, nosotros aquí estamos de manera virtual, ¿cierto? Si aquí empezáramos a hablar sobre un solo tema y a debatir todos, a crear como tal un foro, ¿cierto? Sería un foro, yo les había hablado de lo que era asincrónico y sincrónico. Eso sería de sincrónico porque estaríamos todos conectados en el mismo tiempo, en el mismo espacio, perdón, en el mismo tiempo, pues en diferentes espacios porque cada uno está en su casa, ¿cierto? Pero en el mismo tiempo porque todos estamos conectados a la misma hora y todos estaríamos conversando y interactuando a la misma vez. Cuando es asincrónico es que muchas veces ponen foros, ¿cierto? Donde las personas pueden escribir, ¿cierto? Pueden dejar la opinión. Hay veces que no sé si alguien haya tenido la posibilidad pues de hacer un curso en el SENA. Ellos dejan foros, lanzan una pregunta y dejan como actividad que por favor comenten en el foro donde está tal tema o tal pregunta y uno comenta, pero es asincrónico. Usted cada uno cumple con comentar, porque ustedes saben que las actividades que deja el SENA pues tienen unas notas y unos porcentajes. Usted realiza su foro, su comentario con respecto al tema, pero esto ya es un foro asincrónico. Ya hablan de un tema, pero cada uno lo hace en determinado tiempo. Puede ser que yo lo haga hoy, mañana lo haga otro compañero, así. Y pues le ponen eso sí, le ponen unos límites de tiempo pues para la entrega, ¿no? Para la respuesta al foro. Entonces, sincrónico cuando todos están en el mismo tiempo, dando respuesta a la pregunta o al debate o al foro que se está haciendo. Y asincrónico cuando hay un foro, pero cada uno tiene la posibilidad de respuesta a él en tiempos diferentes, en momentos diferentes. ¿Tienen duda de lo que significa un foro? Bueno, denme un momento, yo miro aquí que hay unos compañeros que quieren ingresar. Listo. Características del foro. Pues lo caracteriza que es una reunión de personas, los anteriores también había una reunión de personas, conversan en torno a un tema de interés, o sea, hay un tema en común, un tema en el que va a girar todo el foro. ¿Listo? Como les digo, puede ser una pregunta o solo un concepto o solo un tema como tal en el que todos van a opinar. Dice, el público puede intervenir en la discusión, o sea, no solo discuten los que están adentro, los que van a hablar del tema como tal, sino que la gente que va a observar el foro también puede dar su opinión o puede hacer preguntas. Dice, permite la discusión de cualquier tema, o sea, el foro pues permite, como tal, el foro permite pues que se ponga a debate cualquier tema, cualquier temática o cualquier interrogante, pues se permite eso el foro. Los integrantes generalmente son más de 6 personas. O sea, los que van a estar ahí en el foro, pues pueden ser más de 6 personas. Como les decía, en el SENA, pues en un curso pueden haber muchas personas, ¿cierto? Entonces, todos pueden interactuar de manera, en ese caso, asincrónica, ¿no? Es informal. ¿Por qué dice que es informal? Porque puede ser un tema, pero no necesario, o sea, pueden dar un tema, pero no necesariamente todos son especialistas o conocedores de ese tema. Puede ser que sepan del tema, lo distingan el tema o lo estén estudiando apenas, pero no son conocedores a profundidad, no son especialistas. Ejemplo, como cuando hacen un seminario donde pues la reunión y todos los que están ahí, los que están en el seminario como tal, pues normalmente tienen que ser personas que tienen conocimiento o son estudiosas de ese campo en el que están dándose la discusión.
El foro tiene unos momentos, se habla de un momento inicial o un momento uno, que es donde se da el inicio y presentación, o sea, donde se habla de, o sea, se dice de qué se va a tratar el foro, o sea, cuál es el tema, se va a presentar a las personas que están en el foro, ¿cierto? Se va a explicar cómo se va a llevar la dinámica del foro, cuánto tiempo se va a dar, cuánto va a durar. Y en el momento 2, preguntas y argumentos. O sea, se lanzan las preguntas y cada uno pues va a dar su postura, va a argumentar por qué dice o por qué es su opinión del tema, por qué se da esa opinión del tema. Momento 3, desarrollo e interacción. Ya sea la discusión del tema, perdón, que puede interaccionar ahí como tal los que van a ver el foro, ya pueden hacer preguntas a los que están en el foro, entonces ya hay una interacción, no solo los que están allá hablando del tema, sino las personas que van a ver, ¿cierto? Ya intervienen en la discusión el público. Y el momento 4 ya es que se hace el cierre y se dan las conclusiones a las que han llegado al terminar el foro. Entonces ya se termina como tal el foro. Y momento 5 es la evaluación de las conclusiones, de lo que se ha llegado al final de ese foro. ¿Tienen alguna duda sobre el foro y sus características? Bueno, continúo aquí. Personas que lo componen. O sea, ¿qué personas o de quiénes está compuesto el foro? Entonces dice que hay un coordinador quien controla la intervención de los ponentes y participantes y realiza preguntas sobre el tema. O sea, es como el mediador, ¿no? El que va a estar en medio pues, de los ponentes son los que van a hablar como tal del tema y van a dar sus posturas y los participantes sí, los participantes o las personas del público, ¿no? Cuando en algún momento dicen o dan espacio donde dicen que si alguien tiene una consulta, una pregunta, entonces ese es el momento dado para que ellos hagan preguntas a los ponentes. Entonces el coordinador se encarga de esa parte, pues de decir las preguntas, de dar la palabra de los participantes o del público, de realizar las preguntas en cuestión como tal, las que son como tal para empezar el foro. El forero forista dice, quienes intervienen dando su opinión sobre el tema realizan o responden preguntas. En este caso, forero y forista es como los ponentes, ¿listo? Son los que van a dar su opinión sobre el tema, que realizan también y responden preguntas. Ellos también pueden realizar y son los que también responden las preguntas que hacen el público o las preguntas que hace el coordinador. Perdón, y el secretario, quien observa, o sea, hay un secretario que observa todo lo que se está desarrollando y va a tomar nota o apuntes sobre el desarrollo de ese foro. Él es el que va a dejar como tal la parte escrita del foro, que era lo que yo les decía ahora, que en medio del foro, que dicen que es una forma oral de expresión, pues va a haber una forma escrita que es la que hace el secretario. Es el que va a tomar apuntes de todo lo que va sucediendo y de las intervenciones que se dan. ¿Tienen dudas de las personas que lo componen? Me dicen si voy muy rápido para detenerme, si van a tomar apuntes. Bueno, vamos a lo que es el seminario, o sea, ya el foro, lo que es el foro, lo que lo componen, qué es, cuáles son sus pasos, o sea, cómo inicia su desarrollo, ya termina hasta ahí. Iniciamos ya con seminario, o sea, otra forma oral de expresión, otra forma de comunicación oral. Dice que es una técnica de trabajo en grupo y expresión oral, utilizada para tratar a fondo un tema
predeterminado. Es una reunión especializada. Miren que acá ya no es una reunión informal. Recuerden que acá dice que es informal. El foro es informal, cosa que el seminario no lo es, que era lo que yo les decía. El seminario no es informal, es formal. Entonces dice, es una reunión especializada que tiene naturaleza técnica y académica. O sea, ya es algo muy académico, muy investigativo. Dice, cuyo objetivo es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento que requiere una interactividad entre los especialistas. ¿Qué quiere decir? Que ya en el seminario no va cualquier persona, o sea, los que van a estar dando respuesta a las preguntas no son personas que tienen un conocimiento básico, ¿cierto? Un conocimiento general del tema, sino que son especialistas en el campo. ¿Cuáles son las características? Dice, los miembros tienen intereses comunes, o sea, todos tienen interés por ese mismo tema. Ejemplo, si es una investigación de algún tipo de enfermedad, o por ejemplo, si cuando están investigando lo de la enfermedad del COVID, ¿cierto? Pues todos eran médicos, especialistas en medicina, ¿cierto? En creadores de vacunas. Pues eran personas especializadas en el campo. El tema o material exige la investigación. Vuelvo y recalca, tienen que ser investigadores y especialistas en el campo. El desarrollo de las tareas se planifica por todos los miembros del grupo. O sea, no es algo que se da como en el foro que pueden dar una pregunta, ¿cierto? O un cuestionamiento y cada uno da como su opinión, que no es muy planificada, sino que es del momento del foro, ¿cierto? Aquí ya es algo planificado por todos los miembros. Ya les han dado un tema, ya se sabe que se va a hacer el seminario y cada uno trae su conocimiento en pro pues a hacer el seminario. Los resultados son responsabilidad de todo el grupo. Todo seminario concluye con una sesión de resumen, o sea, hay un resumen al final del seminario. El seminario puede trabajar durante varios días, o sea, en el caso de este seminario puede durar varios días trabajando en el seminario. Hay personas que van de viaje y los mandan pues a que se capaciten, por decirlo así, y los mandan a seminarios. Del trabajo los mandan y en esos seminarios puede durar una semana, 2 semanas y van a diferentes charlas alrededor de una misma temática o de ese mismo campo de estudio. ¿Cuáles son los roles que tienen o roles que se desempeñan en el seminario? Denme un segundo que creo que hay algunos compañeros que quieren ingresar. Bueno, aportes y roles. Habla de un relator. El relator identifica y selecciona y organiza materiales, textos y contenidos. Ser un buen expositor, aprender a expresarse y argumentar en público. O sea, eso es la función que tiene el relator como tal. O sea, tiene que empezar, esos son los aportes que tiene que dar, perdón. Tiene que identificar y seleccionar, organizar el material, el texto y los contenidos que se van a trabajar. O sea, que tiene una persona que domina la parte de la exposición, todo lo expositivo, que tiene un buen argumento en el público. Un correlator, ¿qué tiene que tener? Que debe saber escuchar, potenciar las habilidades de concentración, ejercitar la capacidad de evaluar y motivar y convencer al grupo, el correlator. Y los participantes dicen autoevaluar su nivel de preparación en cuanto al tema,
desarrollar habilidades para dialogar, confrontar ideas y trabajar en grupo. Protocolante, percibir y captar lo fundamental de lo tratado en la sección. Identificar los momentos más significativos y plasmarlo por escrito. Este protocolante, alguien que me diga a qué hace referencia con los roles del foro. O sea, el protocolante, ¿quién viene siendo en el foro? O sea, este rol lo tienen pero con otro nombre en el foro. ¿Alguien recuerda? Bueno, el rol que se asemeja al protocolante es el del secretario. Recuerden que en el foro, el secretario era el que al final tomaba los apuntes, ¿cierto? Hacía un escrito donde sacaba la información principal de todo el foro, de todo lo que dijeron cada uno y de las intervenciones que hubieron. En este caso, acá el protocolante es el que va a cumplir esa misma función, sino que tiene otro nombre. Dice que va a hacer percibir y captar lo fundamental de lo tratado en la sección. O sea, él va a rescatar lo más importante del seminario. Dice, identifica los momentos más significativos, o sea, los más importantes, y los va a plasmar por escrito. O sea, lo mismo que hace el secretario en el foro. Mire, secretario, quien observa y anota ordenadamente a los participantes que solicitan la palabra. Y también, en un momento, a ver si está acá. Bueno, aquí no está. Pero el secretario es el que hace también el resumen de toda la reunión. Roles y desempeño. Relatoría, expone el tema correspondiente a la sección. Correlator, que es lo mismo de acá. Completa, argumenta y enriquece el tema expuesto por el relator. O sea, el relator va a exponer el tema, ¿cierto? Hay relatores, los relatores exponen sus temas, tema de la sección, y el correlator va a complementar y argumentar y enriquecer el tema. Y este va a dar nuevas ideas para contribuir en este debate. Participantes, con base en lo expuesto, o sea, lo que expone el relator y el correlator, presentan su apreciación a modo de discusión. Ellos van a opinar sobre lo que dijo el relator y el correlator. Y el protocolo, el protocolo realiza las evidencias escritas, que es el mismo protocolante, ¿cierto? Es lo mismo, va a realizar la escritura del resumen de toda la sección. Va a ser un acta. Eso realmente se llama es acta. En las actas, bueno, por ejemplo, cuando uno es docente en las instituciones, pues uno tiene reuniones, ¿no? Las reuniones de los docentes, donde están los directivos y todo. Normalmente en cada reunión hay un secretario, ¿cierto? Siempre asignan secretarios para las reuniones que son generales, que son con los directivos, secretarios para cuando se van a reunir con, ejemplo, pues todos los profesores del área de ciencias naturales, pues se reúnen todos ellos, el que da química, el que da ciencias naturales, bueno, el que da física, que también hace parte de ese componente. Y ahí, cuando hacen reunión solo los de ciencias naturales, a ellos también, ellos mismos dentro de esa reunión asignan un secretario, ¿sí? Y a un representante como tal, para cuando hayan reuniones donde requiera que vaya una persona por cada área, pues va o va el representante o si él no puede, va el secretario. Y cuando hay la reunión ese secretario, que aquí se llama protocolante, hace un acta y en esa acta hace un resumen de lo que se dijo y de lo que queda pendiente por hacer cuando es una reunión así que quedan cosas pendientes, se han quedado fechas estipuladas pues de que se vaya, cuando se va a la otra reunión, qué queda por hacer, cuándo se va a resolver. Estoy hablando de eso ya de cuando se dan reuniones en una institución, ¿no? Pero acá estamos hablando solo de lo que tiene que ver del seminario, pero pues cumple la función también de tomar apuntes de lo más importante y hacer un acta. Estas actas siempre tienen que tener fecha, hora, tiene como tal un orden para hacer el acta. Y aquí ya viene lo que... bueno, antes de esto quería preguntarles,
entendieron o tienen alguna duda sobre lo que tiene que ver con el seminario. Bueno, creo que no tienen dudas. Voy a continuar. Bueno, si tienen dudas me dicen que yo pauso un momentico, la aclaro y ahí sí continúa. Bueno, mesa redonda. Esta yo diría que es más bien informal. Dice, se denomina la reunión que convoca a un grupo de participantes sin diferencia ni jerarquías. Ahí nomás se ve. No tiene diferenciación entre las personas ni hay jerarquización. Para presentar y desarrollar sus opiniones y puntos de vista sobre determinada materia. ¿Qué la caracteriza? Consiste en la exposición de un tema por parte de una persona ante un grupo de expertos en un tiempo breve. ¿Listo? Su tiempo mínimo debe ser de 50 minutos para darle paso a las preguntas del auditorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene un carácter informal en el sentido de que no hay una jerarquía a la hora de desarrollarse, pero no deja de tener un carácter formal porque dice que a un grupo de expertos le va a hablar. O sea, las personas que se van a reunir van a hablarle a un grupo de expertos. Entonces tienen que tener en cierta medida un conocimiento y tener un orden en la exposición porque pues no le van a hablar a cualquier persona. Y ustedes saben que cuando uno va a exponer, lo primero que tiene que tener en cuenta es a quién se va a dirigir usted. Porque como les digo, no es lo mismo exponerle a unos niños de primaria, a unos niños de bachiller, o dar una clase a unos estudiantes de la universidad, o como tal ya a personas que ya tienen un conocimiento más avanzado, ya sean especialistas, doctores, magíster, o sea, ya depende a qué grupo se dirige, usted así mismo sabe con qué palabras, cómo se expresa, ¿cierto? Cómo va a ser la dinámica de la exposición. Porque muchas veces usted con los niños puede hacer una dinámica de exposición más activa, ¿cierto? Sería lo ideal como para que ellos no entren en aburrimiento, no les dé tedio la exposición, sino que haya una parte teórica y una parte más bien práctica o de ejemplos donde ellos puedan relacionar lo que les están explicando. Pero pues ya con los adultos especialistas, ellos tienen la capacidad como de comprender pues de tener esa capacidad pues de estar unas 2, 3 horas en un tema y pues no sentirse pues ¿cómo se dice? Tan cargados y no se van a disipar tan fácil como un niño. Un niño no puede estar con un tema teórico, plano, por mucho tiempo, se va a distraer y pues va a pensar en otras cosas y va a generar en sí pues desorden en la clase porque pues ya ellos se disipan rápidamente. Entonces, siempre mirar a quién se van a dirigir. Dice, bueno, su tiempo mínimo debe ser de 50 minutos para darle paso a las preguntas del auditor. O sea, ¿qué quiere decir? Que menos de una hora. Sería para empezar así ya darle paso pues a las preguntas que tiene el público. Componentes de una mesa redonda. ¿Quiénes la componen? Hay un moderador, que era como en el foro, ¿no? Esa persona que va a coordinar todo, que es el que va a decir cómo hacer, el que va a hacer como la presentación, de quiénes van a exponer, qué tema se va a hablar, el que va a mediar. Entonces dice la persona que preside, coordina y enlaza el grupo de debate. Debe tener conocimiento del tema, hacer aporte, dar la palabra y anuncia los tiempos. O sea, el moderador siempre es el que va a decir cuánto tiempo se da, si la persona se le está pasando el tiempo, pues él le hace señas o le dice que ya le queda 1 minuto, 2 minutos. O sea, él es el que está pendiente de esa parte. Expositor. Personas invitadas por el moderador, las cuales tienen igualdad de condiciones para exponer sus criterios. Entonces son los invitados, el moderador invita a esas personas que van a exponer sobre el tema. Y el público es parte del debate, por lo que no será un simple observador. O sea, el público va a interactuar, va a hacer preguntas y va a opinar. No va a ser un mero observador ni una persona pasiva que solo va a recibir información, no.
Ellos también van a poder participar. Bueno, aquí terminaría toda la parte de la forma de comunicación oral. Iríamos a comunicación escrita. Recuerden que ya faltando por ahí 10 minuticos o 15, yo les comparto la asistencia. Deme un minuto. Bueno, hablamos de formas de comunicación escrita. Está el texto, formas de expresión, formas de organización y expresión escrita. ¿Listo? Bueno, hablamos del texto expositivo, por ejemplo. Debemos tener en cuenta que el texto expositivo tiene como función transmitir de forma clara, objetiva y precisa información sobre un tema en particular. O sea, así como yo les decía que la exposición en la forma oral también se puede ver en la forma de texto, en la forma escrita. O sea, vas a exponer un tema, pero de manera escrita. Entonces, hay una estructura de este texto expositivo. Hay una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Entonces, en la introducción va a presentar el tema y definición del concepto central, o sea, del concepto que se va a exponer. Entonces, ahí hace la presentación y la definición. En el desarrollo expone el tema, detalla el tema y ejemplifica el tema. En el desarrollo van a exponer como tal ya el tema, van a hablar claramente del tema, van a detallarlo bien y van a hacer ejemplos sobre el tema. Y en las conclusiones van a sintetizar el tema y incluir opiniones y sugerencias. O sea, ustedes saben que en las conclusiones ya es lo que se obtuvo a partir del desarrollo del escrito. ¿Qué es lo que se concluyó? ¿Qué se aprendió como de todo ese escrito o toda esa consulta que se hizo de ese tema? De todo lo que se expuso, irían las conclusiones. Ya es algo más de la opinión de la persona que está realizando el texto expositivo. ¿Quién tiene preguntas? Bueno, este es un ejemplo del texto expositivo, ¿sí? Yo quiero que cada uno lo mire y me diga de dónde a dónde está la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Este es un texto muy básico. ¿Pueden verlo bien? Bueno, entonces listo, denle una leidita y ya me empiezan a decir cada uno dónde ve la introducción, conclusión. Eso yo voy preguntando por una y me va respondiendo una persona diferente. ¿Ya pudieron terminar de leer? Bueno, ahora a las 45 les pregunto, son las 7:42.
Bueno, en un momento. ¿Pueden ver nuevamente? Sí, bueno. Ya queda un minutico para que lo terminen de ver el tema. Bueno, ya. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la introducción del test? Alguien que me diga. Sí, la introducción. Ustedes me dicen de dónde hasta dónde va la introducción en el texto. Ajá. No, no, no. El texto de los tiburones, ¿no lo están viendo? Ve, qué raro. Da- Ay, deme un segundo. ¿Qué está pasando? Lo tan raro. Voy a tener la presentación. ¿Ahí están viendo los tiburones o no? ¿Qué es lo que ven? Qué tan raro, pero yo estoy viéndolo. ¿Las características de qué? Entonces están todavía por acá, tan raro. Los míos, ve, tan raro, pero yo sí estoy moviéndome. Y yo cuando los veo a ustedes se ve que se mueven, pero ustedes no pueden ver. ¿Todavía no se mueven? ¿No se ve nada? Venga, yo me voy a ver. Pero miren que yo estoy aquí viendo la pantalla, supuestamente lo que se proyecta allá en ustedes, y dice comunicación escrita, ¿no lo ve? Por eso, comunicación escrita, ahí sí lo ve, ¿cierto? Y hay formas de comunicación escrita, ya.
Sí, ya se está moviendo. Voy a volver a compartir pantalla, a ver. Perdón, voy a ponerlo en modo presentaciones. Ahí ven el texto expositivo. Sí. Qué raro, tan raro. Pero ahora se está moviendo bien. Y ahí, estructura del texto, tan raro, porque me deja modo presentación moverme casi. Y ahí ya lo ven. No sé qué estará pasando. A ver, bueno. Ahí lo ven. Bueno, ¿ve los dos documentos o solo uno? O sea, los dos de los tiburones. Ah, bueno. Bueno, entonces de una vez voy a explicar, porque pues ya se nos fue siempre un tiempo ahí tratado, entonces voy a pasar de una vez a explicar la actividad, pues que no se puede hacer bien porque no nos dejaba el modo de compartir pantalla, no sé qué pasó. Bueno, dice, ¿qué pasa? Hay una introducción. La introducción va desde los tiburones hasta en la boca. Entonces ellos hablan, los tiburones pueden ser grandes predadores marinos con un esqueleto cartilaginoso, o sea, hace una presentación del tema, ¿cierto? Dice, hay múltiples agallas, las agallas están a los lados, bueno, como hace como una definición y presentación, que era lo que decíamos en el mapa conceptual anterior, donde nos hablaba de qué era lo que de lo que debería estar compuesto el texto expositivo. De ahí ya viene como tal el desarrollo, entonces dice estos predadores pueden ser de varios tamaños, desde especies pequeñas, de las profundidades marinas, al tiburón ballena, bueno, ya hace algo como más desarrollado sobre qué son los tiburones. Y ya en el último párrafo hace una breve conclusión, dice, a pesar de ser considerados animales peligrosos, rara vez atacan a los humanos. Esa es una conclusión que sacan. Ellos se ven y sabemos que ellos son peligrosos, ¿no? Porque pues en dado caso ellos se ven alterados o sienten sangre o bueno, tienen hambre y se dan cuenta pues que uno, pues pueden alimentarse de uno, pues lo van a hacer, ¿no? O se sienten atacados. Entonces dice, a pesar de ser considerados peligrosos, rara vez atacan los humanos. O sea, pues sí los atacan, pero rara vez. Pero cuando los atacan, pues ya o sea, pues quedar vivo de un ataque de un tiburón, pues no debe ser tan fácil, y, pues, dependiendo del tamaño del tiburón, ¿cierto? Entonces, esa es la conclusión que ya tiene. Entonces, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y esto es un texto expositivo, está exponiendo el tema sobre los tiburones. Acá en el otro lado se ve, pues en color, ¿no? El rojo, en el que está el rojo es la introducción, lo que está en verde es el desarrollo y en amarillo acá, pues sería el conclusión, pero se ve mejor el texto, pues obviamente el texto del lado izquierdo. Y en el texto narrativo, pero voy a hacer una pausa, voy a mandarles el enlace para la asistencia, que no contaba con el tiempo que se me fue con la falla de las diapositivas. Voy a compartirles para que empiecen a revisar la asistencia. Ya compartí el enlace para la asistencia. ¿Lo pudieron ver? Ahí pueden ver el texto narrativo.
¿Alguien, alguien que me confirme si puede ver el texto narrativo? Ah, bueno. Bueno, vamos a alcanzar a ver esta parte del texto narrativo y de ahí les van a escribir como tal la tarea que les voy a dejar. Sería la última, es muy sencilla, es de consulta y ya la próxima clase sería la última clase que tendríamos para terminar lo que tiene que ver con las formas de comunicación escrita y algunos tips como para cuando se tienen que realizar trabajos, el uso del mapa conceptual, el uso de notas, ¿cierto? Se me fue ahorita, o sea, el uso de mapa conceptual y algunas herramientas para cuando tenemos que hacer trabajos de texto, o sea, tenemos que sacar algunos resúmenes, sacar las ideas principales, entonces, herramientas para esa forma de trabajo. Entonces vamos al texto narrativo. Habla que tiene una estructura. En este caso, un ejemplo de texto narrativo es el cuento, o sea, es como de los ejemplos más básicos de los tipos de texto narrativo. Entonces, ¿de qué lo compone? Pues hay una introducción también, que se puede llamar introducción, inicio o planteamiento. O sea, esos tres nombres se les puede dar. En esa introducción, inicio o planteamiento, dice que es la parte inicial de la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. O sea, al inicio de todo cuento, pues uno ve que hacen una presentación de quiénes son los personajes, ¿cierto? Y uno ya va identificando quién es el personaje principal, el personaje secundario, ¿cierto? Quién es el protagonista de la historia o el antagonista de esta. Entonces ya uno se va dando cuenta. Entonces dice la parte inicial de la historia donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. La introducción sienta las bases para el nudo, para que el nudo tenga sentido. O sea, el nudo viene siendo como donde se da el problema de la historia, ¿cierto? El problema que el personaje principal tiene que resolver. Ahí, en el desarrollo o nudo o medio, se le puede llamar desarrollo, nudo o medio, donde se da el problema que tiene que solucionar el personaje principal. Entonces dice la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Allí toman forma y suceden los hechos más importantes. O sea, donde se da el problema, suceden los hechos más importantes. Y es donde se van a encontrar y a confluir lo que es el personaje principal y el antagonista, ¿cierto? O como uno dice, sí, el héroe de la historia y el villano de la historia. O sea, ahí se va a dar toda esa problemática entre ellos o el problema que se va a desarrollar. ¿Listo? Desenlace final o fin, ¿cierto? Es la parte donde se suele dar el clímax, o bueno, donde ya se llega a la parte final o culme de la historia. Y la solución al problema y donde finaliza la narración. O sea, hablamos de una introducción donde vamos a conocer los personajes y qué se espera de ellos. Vemos un desarrollo donde se va a mostrar el problema, ¿cierto? Ese problema que hay que resolver. Y en el desenlace es cómo se va a solucionar el problema, ya cuando ya se da la solución, ya se va a finalizar toda la historia. ¿Tienen dudas sobre la estructura o lo que compone el texto narrativo, en este caso el cuento? Bueno, entonces voy a compartirles la tarea, que es algo muy pequeñito para que lo copien de una vez. Entonces, ¿pueden ver la tarea? Bueno, ajá. Entonces, copien, esta sería la tarea, la consultan, la realizan y me mandan al correo la solución de esta tarea. ¿Listo? Así como lo hicieron en la tarea que dimos hace 15 días. Entonces, voy a compartir mi correo mientras copian para los que de pronto no lo tengan.
lo envío. En el chat está el correo, lo pueden copiar y pegar en Word y de ahí ya después le puedan dar uso cuando vayan a enviar la tarea. Y no se olviden por favor de llenar la asistencia. Voy a enviar nuevamente el enlace de asistencia para los que de pronto no les aparezca. Bueno, los que ya terminen de copiar la tarea se pueden ir retirar. Ya saben que dentro de 8 días nos vemos en la última clase. Que me envíen por favor la tarea máximo para que la entreguen hasta el domingo dentro de 8 días. ¿Listo? De ahí ya no recibo más. De ahí ya terminamos clase, no recibiría más. Entonces, bueno, gracias a ustedes. Feliz noche. Hasta luego, Valentina, María. Hasta luego, Scarlett. Hasta luego, Víctor. Feliz noche. Hasta luego, Diana. Hasta luego, Sandra. ¿Alguno falta por copiar la tarea? Bueno, entonces yo me voy a retirar porque creo que ya todos vieron la tarea. Hasta luego, Alexis. Bueno, entonces me voy a retirar. Entonces que pasen una feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días, ya en la última clase. Entonces, juiciosos y envían la tarea.